Hola chicos, hoy día vamos a hacer un avance más en lo que es Chile en la década de 1960 y vamos a hablar del gobierno de Eduardo Frei Montalva, la llamada Revolución en Libertad, ¿ya? Para seguir ampliando este contexto histórico que les permita desarrollar de mejor manera lo que va a ser la entrevista como actividad evaluada desde la próxima semana, ¿ya? Acuérdense que estamos en un contexto mayoritariamente enfocado a explicar todo lo que es las características sociopolíticas que tenía Chile en la década del 60, pero también eh, ir explicando esta fase de decadencia del proyecto económico ICI y de alguna otra manera también cómo se va generando mayor exigencia al estado de bienestar en esta misma década del 60. Vamos a compartir el PPT que estamos trabajando, ¿ya? Y nos vamos a este contexto de Eduardo Frei Montalva, presidente de Chile, que gana la elección de 1964. Es un candidato que pertenece a un partido joven, como es la Democracia Cristiana, que se había creado unos pocos años antes, para plasmar un poco lo que era la doctrina social de la Iglesia, ¿ya? Ahora, ¿por qué es importante mencionar el tema de la democracia cristiana? Porque como dijimos en otras cápsulas grabadas, lo que hace la democracia cristiana es cambiar radicalmente el funcionamiento del sistema de partidos en Chile, porque rigidiza el centro, ¿ya? Lo cual hace, en el fondo, que los extremos, en vez de tender hacia el centro, tiendan hacia la periferia. Por tanto, las diferencias entre la derecha y la izquierda se vuelven irreconciliables, ¿ya? Y esta democracia cristiana no es un centro aliancista, ni con la derecha ni con la izquierda, ¿ya? Y esto va a quedar bien comprobado en la misma elección de Frey, cuando la derecha en el fondo intenta hacer un acercamiento electoral, producto del naranjazo, del triunfo del doctor Naranjo en Curicó, ya en una elección del Congreso, eh, que se da unos meses antes de la elección presidencial, donde la derecha se alerta porque el doctor Naranjo, el Partido Comunista, arrasa en esa elección, y la derecha dice, pucha, esta es la posibilidad donde puede ganar Allende, ¿ya? Y por ende yo prefiero que gane Frey que gane Allende. Y conversan con Frey. Y ahí es donde aparece la famosa frase de Eduardo Frey y les dice, yo no voy a mover ni una coma de mi programa. O sea, esto es lo que mi partido quiere, esto es lo que el partido siente y yo no necesito aliarme con la derecha. Si la derecha quiere votar por mí, que vote, pero yo no voy a mover ninguna coma de mi programa. Por eso, chiquillos, que ahí aparece un movimiento que se llama el FAF, los freiristas a la fuerza, porque la derecha en el fondo le da los votos a Frey, con lo cual permite derrotar por tercera vez en una campaña electoral a Salvador Allende. ¿Ya? Ustedes saben que Salvador Allende se va a presentar una cuarta vez y va a obtener la presidencia derrotando a Jorge Alessandri en 1970. ¿Ya? Así parte este gobierno, ¿ok? Un gobierno demócrata cristiano, un partido de centro, muy ligado a la Iglesia Católica, que gana con el apoyo de los votos de la derecha, pero sin hacer una alianza electoral, y se va en el fondo perfilando con más fuerza la política de los tres tercios, por un lado, pero también la polarización política. Estamos en un contexto, chiquillos, de ampliación de la participación electoral y de una mayor seguridad en ese mismo proceso electoral. Acuérdense que se han incorporado a las mujeres, ha crecido voluminosamente lo que es la clase media, los sectores populares tienen derecho a voto y tienen también representatividad a través de los partidos de izquierda. Se ha creado el trícel con la constitución del 25, se ha permitido el sufragio de las mujeres por ley de 1949, se ha creado la cédula única de votación en 1958, se determinó en 1962 la obligatoriedad de la inscripción en los registros electorales, y así sucesivamente. Por tanto, ha habido una ampliación de la participación. Si en 1901 votó el 6% de la población para elegir al presidente Riesco, hoy día estamos hablando de un porcentaje que está sobre el 70 o 75% de la población que está emitiendo su posibilidad de sufragio, ¿ya? Por tanto, hay una polarización, hay un ambiente polarizado, y además el estado de bienestar y el contexto de Guerra Fría, en función de las reformas estructurales y la revolución como transformación social, en función de la equidad, la igualdad, ya la igualdad de oportunidades, entre otras cosas,
ha generado este ambiente de participación, de exigencia. No hay que olvidar, chiquillos, que los gobiernos mesocráticos, los gobiernos de clase media, vienen instaurándose desde los radicales en adelante, por tanto ya hay una experiencia política detrás, más allá que los sectores oligárquicos sigan en el fondo concentrando la mayor cantidad de privilegios sociales, políticos y económicos. Pero hay un camino donde la gente comienza a exigir mayor igualdad en el acceso a la justicia, mayor igualdad en el acceso a la política, mayor igualdad en el progreso social, entre otras cosas. ¿Ya? Por tanto, tenemos un contexto bien amplio donde va a aparecer esta figura del presidente Eduardo Frei Montalva, ya demócrata cristiano, que va a recibir el apoyo de la Alianza para el Progreso, ya va a estar en este contexto polarizado, como les dije anteriormente, ya. Sus eslogan de campaña principales son la patria joven y la promoción popular, ¿ya? La patria joven es un movimiento que hacen los jóvenes de la democracia cristiana, que es una peregrinación, entre comillas, ya una caminata de extremo a extremo del país para terminar en una gran concentración en Santiago, donde marchan en el fondo activando esta campaña presidencial de Eduardo Frei, ¿ya? Y que en el fondo pretendía darle esta imagen de renovación a la política y de participación, ¿ya? De los jóvenes en la política. No olvidar, chiquillos, también que la década del 60 es una década donde las universidades juegan un rol en la formación de la élite política y del discurso político muy potente, ¿ya? Aquí donde van a aparecer los universitarios como actores importantes, tanto en el quehacer social como en el quehacer político. De hecho, gran parte de los líderes políticos que se van a ir generando hacia el futuro vienen de este mundo universitario, ¿ya? Y la promoción popular, chiquillos, se refería a que las personas debían generar articulaciones en sus comunidades locales, unirse para hacer demandas a sus gobiernos locales, a sus gobiernos regionales y que estos llegaran después al gobierno nacional. Porque esta promoción popular decía que la gente por sí mismo no, conseguía menos cosas si es que las generaba en comunidad. Por eso que había que promover la participación popular. Y cuenta con el apoyo de la Iglesia Católica. Uno de los primeros puntos, una vez que se eligió a Eduardo Frei Montalva en 1964, era enfrentar las elecciones de 1965, las elecciones del Congreso. Y obviamente que, si bien nosotros teníamos o tenemos un sistema presidencialista de gobierno, ya instaurado, consagrado con la Constitución de 1925, este presidente de la República necesita un Congreso en el fondo que apoye las medidas que él quiere implementar o que detenga aquellos proyectos que no son parte del ideal o programa de gobierno. Por eso que en las elecciones de 1965 el Partido Demócrata Cristiano hizo una campaña de promoción de sus candidatos principalmente con el eslogan Un Parlamento para Frei. Ya, fue bastante exitosa y obtuvo un triunfo electoral con un poco más del 40% de los sufragios. O sea, un partido obtuvo más del 40% de los sufragios. Eso es muy bueno. Ahora, logró la mayoría en la Cámara Baja. Logró obtener 82 diputados y aumentó de 3 a 13 su número de senadores. Pero eso no le dio mayoría que necesitaba en la Cámara Alta. Por tanto, de alguna otra manera, tenía que entrar a negociar con los otros partidos la aprobación de los proyectos que él quería. La izquierda, en especial el PS, aumentó su presión sobre el gobierno, ya que mantenía una posición importante en la Cámara del Senado. Ya, estas tensiones diplomáticas con Estados Unidos comienzan a existir en un contexto de Guerra Fría. No les voy a dar mayor importancia esta vez, ya ustedes pueden revisar la ficha, ya, pero para que más o menos entiendan cómo Estados Unidos estaba preocupado de lo que ocurría en los países latinoamericanos en este contexto entre reforma y revolución. ¿Cuáles fueron las reformas sociales que implementó Frei? Los esfuerzos se dirigieron a 4 grandes áreas. Primero, la promoción popular, activar la participación de las personas en el ámbito local, ya de manera colectiva, que no se quedaran en sus casitas calladitos o reclamando solos, sino que se articularan en
juntas de vecinos, centros de madres, centros de estudiantes, clubes deportivos, entre otros. Lo segundo fue educación y bienestar, lo cual se plasmaba completamente con el estado de bienestar o benefactor, la reforma agraria como una de las reformas estructurales y la chilenización del cobre. La promoción popular, el objetivo era el fomento de la formación de redes de organización locales y de autoayuda, especialmente en las poblaciones y barrios más marginales. Y de hecho, también, no solamente en los sectores urbanos, sino también en los sectores rurales. De hecho, dentro de esta promoción popular está también el sindicalismo rural, por ejemplo. ¿Ya? Esta lógica de que la gente debía participar en comunidad para exponer sus problemas y exigir soluciones a esos problemas. Los ejes eran las juntas de vecinos, los centros de madres, la asociación de padres, los clubes de jóvenes, los clubes deportivos, los sindicatos, entre otros. En 1968 el gobierno consiguió personalidad jurídica para la junta de vecinos, lo cual es un paso muy importante que lo siguen manteniendo hasta hoy día. En educación y bienestar, entre 1964 y 1970 fueron construidas 260.000 viviendas. ¿Ya? El 30% fueron construidas por la Corporación de Vivienda, que era una institución que se había creado en 1953 para dar más que nada soluciones habitacionales dentro del problema de hacinamiento que había generado la migración campo-ciudad que se había dado a lo largo del siglo XIX. ¿Ya? La cantidad de hospitales y camas se duplicó durante este gobierno. La educación subió de 15% a 20% en cuanto al gasto público, o sea, se destinaba un mayor porcentaje del recurso del Estado a materia educacional. Se construyen cerca de 3.000 nuevos colegios, ¿ya? Entre 1970, la educación primaria cubriría el 95% de los niños en edad escolar. Imagínense, ¿ya? Nosotros teníamos una tasa de analfabetismo que era del 87,5% para 1910. En 1920 se dicta la Ley de Instrucción Primaria Obligatoria y comienza toda una preocupación por la alfabetización del país, porque estar alfabeto era uno de los requisitos para poder votar. Por tanto, eso iba de la mano con el componente político y de ampliación de la participación y fortalecimiento de la democracia. ¿Ya? Y llegamos a que para 1970, chiquillos, el 95% de los niños en edad escolar iba al colegio. ¿Ya? Por tanto, la tasa de alfabetización se aumentó considerablemente, que nos lleva hoy día a tener una tasa de alfabetización sobre el 90%. Se realizó la reforma educacional de 1966 que cambió el sexto humanidades por el octavo básico. ¿Ya? O sea, se aumentan los años de escolaridad, pero además se hacen obligatorios. La reforma agraria. ¿Se acuerdan que una de las burlas que hacía Eduardo Frei o los que acompañaban a Eduardo Frei frente a la reforma agraria de Jorge Alessandri era denominarla la reforma de los maceteros? O sea, que había repartido muy poca tierrita. Bueno, eso acá cambia. Ya con la nueva ley que se dicta para esta reforma agraria, el número de hectáreas expropiadas se cuadruplica. ¿Ya? Y obviamente que conjuntamente con esa expropiación de tierras y entrega a los campesinos, se va fortaleciendo también la sindicalización de esos campesinos para que en grupo puedan proteger su dominio territorial, su título de propiedad, pero también para que puedan acceder a programas del gobierno que les entregue financiamiento y capacitación para implementar en el elemento productivo de su campo. Por eso que se amplían las atribuciones desde la CORA, de la Corporación de la Reforma Agraria, y del Instituto Nacional de Desarrollo Agropecuario, el INDAP. ¿Ya? Es el INDAP el que se va a encargar, chiquillos, de las modernizaciones tecnológicas, de enseñarle a los campesinos técnicas más modernas de cultivo, entre otras cosas. La chilenización del cobre, primer paso importante, ¿ya? ¿A qué se refiere con la chilenización del cobre? No olvidemos, chiquillos, que la explotación de cobre desde hace mucho tiempo estaba concentrada mayoritariamente en dos grandes empresas estadounidenses, la Connecticut y la Anaconda, las cuales en el fondo exportaban el salitre y pagaban los impuestos correspondientes, pero gran parte de las ganancias quedaban en esa empresa. ¿Ya?
y había hace tiempo una demanda por la mayor presencia del Estado chileno o de los chilenos en esta explotación del cobre por la importancia que tenía dentro de la economía nacional. Acuérdense que eso es otra señal del colapso del ICI, porque en el fondo seguíamos dependiendo de la monoexportación del cobre. Ya, la chilenización del cobre corresponde a un proceso cuando el Estado adquiere el 51% de las acciones de la compañía minera. Eduardo Frei negocia con los dueños de la Anaconda y la Conecutud y les exige en el fondo comprar el 51% de esas acciones, pero le da beneficios tributarios por el otro 49%. Por tanto, en el fondo queda más o menos equilibrado, ¿ya? Y no genera el impacto político que va a generar después la estatización del cobre o la nacionalización del cobre por parte de Allende, ¿ya? El Estado entregaba a las empresas cupríferas, como les dije, importantes concesiones tributarias. En el año 64 se crea la refinería de cobre en Ventana, lo que era la Enami, que después pasa a ser hoy día Codelco. Y en 1966 el cobre comenzó a venderse a precio que dictaba el mercado de valores de Londres, ya aumentando el precio de las exportaciones de cobre porque se comienza a trazar el libre esterlina. ¿Qué pasó en política fiscal? Acuérdense que estamos en un periodo de crisis, ¿ya? Pero aparte de estar en un periodo de crisis, estamos en un periodo de estado benefactor. Por tanto, el gasto social o la demanda sobre el gasto social es mayor también. Ya, el gasto público se duplicó entre 1964 a 1969 de 8 a 16 mil millones de escudos. El doble, ¿ya? En un periodo de crisis, pero de estado de bienestar. O sea, el Estado tiene que dar mediante acciones paternalistas las consideradas necesidades básicas de la población: educación, vivienda, salud, previsión social. ¿Ok? Y además tiene que financiar con la ayuda de la Alianza para el Progreso las reformas estructurales que está implementando. Por lo anterior era necesario la realización y la planificación del territorio nacional, por lo cual se crea el ODEPLAN y se intenta hacer una reforma administrativa en 1965. El ODEPLAN en la Oficina de Planificación. Ya, se va devaluando también paulatinamente y programadamente el escudo para hacer frente a esta crisis económica. Se aumentaron los impuestos para poder financiar esta duplicación del gasto social y se obtuvieron mayores ganancias provenientes del precio del cobre al cambiar el sistema de cómo se calculaba el valor ya al transarlo en el mercado inglés. Y el promedio de la inflación en este periodo fue de 24,5%, llegando en el 69 a un 35%. O sea, estamos hablando de una inflación sumamente alta durante todo el gobierno. Acá tenemos un extracto, chiquillos, del mensaje presidencial de Frei en 1970, ¿ya? Donde en el fondo lo que él hace es dar cuenta del amplio programa social que desarrolló el Estado de Bienestar bajo esta lógica de la revolución en libertad. El concepto de revolución en libertad, chiquillo, apuntaba a que había que hacer transformaciones profundas, pero sin violencia, ya en democracia. Eso es lo que apuntaba eh, este eslogan de campaña de Eduardo Frei. Aquí hay un comentario histórico de Armando Ramón en la historia de Chile desde la invasión incásica hasta nuestros días, de la editorial Catalonia en Santiago. Dice: el gobierno de Eduardo Frei Montalva llevó un programa de estabilización que no se basaba en el sector externo o privado, como lo había hecho Jorge Alessandri, sino en la programación monetaria y fiscal, pero sin datos de la Corfo. Pero, según datos de la Corfo, el excesivo gasto fiscal y el despertar de las expectativas de los sectores antes marginados implicaron que el gobierno recibiera presiones muy fuertes sobre el gasto público y la elevación de los salarios que llevaron a una inflación del 35% en 1969. Aquí hay una clave importante, chiquillos. ¿Ya? Los sectores antes postergados, los sectores populares, los sectores obreros, las clases medias, comienzan a exigirle a estos gobiernos que en el fondo le han dado la cara, les han hecho campañas hacia ellos y le han dicho que llegó el momento en que ellos también gocen de ciertas igualdades o privilegios que antes habían sido exclusivamente para los sectores oligárquicos chilenos. Por tanto, hay una presión constante. Ya la sociedad chilena está politizada, la sociedad chilena está dividida ya en la forma en cómo se debe alcanzar. Pero además
hay un empoderamiento importante de los sectores medios sobre la acción de estos gobiernos. ¿Ya? Eso es fundamental, chiquillos, que los tengan presentes para lo que va a ser, la entrevista sobre la década del 60. ¿Ya? Espero que esta cápsula grabada les sirva, chiquillos. Quedamos hasta aquí por este semestre, después retomamos con la elección de 1970 y el gobierno de Salvador Allende. ¿Ya? Nos vemos, chao.